Hola traders, soy José para Zorrox Colombia. La semana pasada el mercado estuvo impulsado por una sola cosa por encima de todo lo demás, los datos de inflación. Tres publicaciones importantes de datos de los Estados Unidos en la misma semana, IPC, IPP y ventas minoristas, cada una movimiento de los mercados en las direcciones diferentes dentro de los mismos pocos días. El oro se mantuvo en el primer puesto en medio de toda esa volatilidad, el petróleo volvió a subir después de esa caída de la semana pasada, el line-up de cripto cambió, el nuevo para una nueva cara haciendo su debut. Vamos con el desglose. Por volumen de negociación, estos son los 10 activos más operados en Zorrox de la semana pasada. Número 1, el oro. Número 2, WTI. Número 3, el euro dólar. Número 4, ADA USD. Número 5, USD JPY. Número 6, COTI. Número 7, AUD USD. Número 8, Injective. INJ USD. Número 9, Euro AUD. Y número 10, American Airlines. El oro manteniéndose por el tope, el petróleo de vuelta en el segundo lugar después de la caída de la semana pasada, e Injective haciendo su debut. Vamos a ver qué hay detrás. Que el oro se mantenga en el primer puesto esta semana tiene todo el sentido cuando lo miras qué pasó con los datos de inflación la semana pasada. La semana pasada arrancó con el petróleo volviendo a superar los $84 por barril, lo que de inmediato reavivó los temores inflacionarios y empujó el rendimiento del tesoro de 10 años hacia 4.71% en rendimiento subiendo y el petróleo subiendo al mismo tiempo. Crean exactamente ese tipo de entorno donde los traders buscan el oro como refugio y como cobertura contra la inflación simultáneamente. Luego el miércoles el IPC de los Estados Unidos llegó en línea con las provisiones y aquí está lo interesante. Aunque el número no fue una sorpresa, igual provocó una reversión brusca en el mercado. El oro superó los $4.400 por onza durante la semana, uno de los niveles más significativos en meses recientes. El jueves el IPP más suave llegó a las bolsas de nuevos récords y redujo las expectativas de subidas de tasas de la Fed, lo que le dio el oro más espacio para moverse, y el viernes las ventas minoristas fallaron por el mayor margen en más de un año, llevando brevemente al dólar a su mínimo semanal antes de una recuperación parcial antes del cierre. Tres publicaciones de datos, tres reacciones diferentes al mercado, todas dentro de la misma semana, y ese tipo de entorno mantiene el oro exactamente en activo, donde los traders están buscando o usando para navegar la incertidumbre desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Que el petróleo salte de vuelta al segundo lugar después de caer la semana pasada es un recordatorio claro de que hemos venido diciendo a lo largo de esta serie. La situación en el Medio Oriente no está resuelta y cualquier cambio en la narrativa del proceso de paz mueve los mercados de energía rápidamente. La semana pasada el petróleo cayó por optimismo en torno a las negociaciones de paz con Irán. El punto de tensión en el estrecho de Hormuz siguió muy presente esto y manteniéndonos elevados los temores de disrupción en el suministro. El WTI volvió a superar los $84 por barril a principios de semana y el Brent se mantuvo por encima de los $87. La combinación de tensión geopolítica renovada y la ansiedad inflacionaria generada por los datos de la semana hicieron que el petróleo uno de los activos más reactivos de la semana. Esa reactividad es exactamente lo que lo mantiene cerca del tope de la lista de forma consistente. La sección de cripto de la lista de esta semana es interesante porque el line-up cambió respecto a la semana pasada. Cardano se mantiene en su posición estable en el cuarto lugar, lo cual de estas alturas es casi esperado. Se ha convertido en el indicador consistente del apetito especulativo base del mercado de los altcoins. COTI bajó al sexto lugar después del movimiento explosivo del 130% de la semana pasada, y eso no sorprende a nadie. Después de un short squeeze de esa magnitud, el volumen tiende a normalizarse a medida que se asienta el polvo y los traders que se quedaron atrapados en el squeeze han cubierto sus posiciones. Y luego está el Injective INJ USD haciendo su debut en el octavo lugar. Injective es una blockchain de capa 1 construida específicamente para aplicaciones de finanzas descentralizadas. Lo que lo empujó a la lista esta semana fue una combinación de noticias institucionales que llegaron casi al mismo tiempo, un piloto de financiamiento comercial en Corea y una integración del stablecoin Not Native fueron anunciados prácticamente al mismo tiempo, dándole al proyecto momentum en caso de que uso real de que los traders respondieron. INJ había estado moviéndose en un rango estrecho durante meses y esos titulares institucionales fueron suficientes para sacarlo de ese patrón y generar tipo de volumen de trading que gana en puesto en esta lista. Cuando un activo en cripto más pequeño aparece en el ranking de volumen junto al oro y el petróleo, generalmente es porque algo específico y creíble ocurrió, y en el caso de Injective eso fue exactamente lo que pasó. El euro dólar en tercero continúa reflejando esa tira y jala entre la política del BCE y las expectativas de la Fed. Con los datos estadounidenses enviando señales mixtas durante toda la semana, el dólar tuvo una sesión agitada que mantuvo el euro dólar muy activo, y el USD JPY volviendo al quinto lugar nos dice que la historia del yen sigue muy viva, con los rendimientos del tesoro subiendo principios de la semana con los temores inflacionarios. El USD JPY tiende a seguir esa relación de cerca, es un par que rastrea ese vínculo con mucha
mucha precisión. El AUD-USD en el séptimo y el Euro-AUD en noveno reflejan la presencia continua del dólar australiano en esta lista. El AUSI ha estado consistentemente activo en semanas recientes, reaccionando tanto al resentimiento de materias primas como a las expectativas de política real del Banco de la Reserva de Australia antes de su reunión en agosto. Y American Airlines, manteniéndose en el 10º lugar por segunda semana consecutiva, nos dice que la relación aerolínea-petróleo sigue en el radar de los traders, con el petróleo volviendo a subir esta semana después de la caída de la semana pasada. La misma dinámica que trajo a las aerolíneas al foco ahora está siendo probada desde la dirección opuesta. El top 10 de la semana pasada estuvo moldeado casi por completo en los ciclos de datos de inflación y lo que significa para el próximo movimiento de la Fed. El oro lideró, es el activo que más se beneficia de este tipo de incertidumbres. El petróleo volvió a subir porque la situación geopolítica no ha cambiado mucho y el cripto cambió su line-up mientras Coty se normalizaba e Injective rompía al alza con noticias institucionales reales, y las divisas y las acciones complementaron los espacios alrededor de todo eso. El debate sobre la Fed no ha terminado, los datos de inflación siguen ahí generando movimientos intradía bruscos y la situación en el Medio Oriente sigue marcando el tono para la energía. Esas tres fuerzas van a seguir moldeando esta lista, así que sigan atentos, cuiden su riesgo y nos vemos en el top 10 de la próxima semana.